En 1979, tras el triunfo de la Revolución Islámica en Irán, se creó a partir de allí el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Se trata de un ejército muy poderoso que resguarda los principios por los cuales se rige ideológicamente la Revolución Islámica. Su objetivo principal es proteger todas las instituciones y todas las reglas de juego de poder dentro de Irán para sostener ideológicamente los principios del Islam chií. Uno de los fundamentos de la teocracia iraní era precisamente ese mandato de expansión de la fe islámica, de subversión de la fe islámica. Es por ello que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución constituyó la Fuerza Quds. La Fuerza Quds es la rama del Cuerpo de Guardianes de la Revolución que se encarga de los conflictos externos de la República Islámica. Es decir, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución con la Fuerza Quds creó ejércitos proxys y guerrillas pro-islámicas chiitas alrededor del mundo para poder de esta manera expandir la fuerza y el poder iraní o, dicho de otra manera, para satisfacer las necesidades geopolíticas del Estado iraní, que además busca la reconstrucción de un proyecto imperialista que es el proyecto de la vieja Persia. Fue así como nacieron proyectos como Hezbollah o el Partido de Dios en el Líbano, apoyo de las fuerzas hutíes en el sur de Yemen y por supuesto tras la caída de Irak, el caos dejado allí por la mala intervención norteamericana en Irak produjo una influencia iraní, un coloniaje iraní sobre gran parte del territorio iraquí, aprovechada para la creación de diversos grupos terroristas, allí también especialmente en el norte de Irak, con, por ejemplo, Katiat Hezbollah, y todo esto que se conformó luego se le comenzó a denominar como el eje de la resistencia. En conclusión, tenemos entonces a un petroestado que fue secuestrado por un grupo de poder, construyó un proyecto político ideológico y creó las herramientas, las estructuras necesarias para poder expandir ese proyecto ideológico a razones geopolíticas. Esa estructura utilizó el fanatismo religioso y político ideológico, motivaciones históricas y culturales de la región de Oriente Medio para poder expandirse a través del terrorismo y de las guerras proxy. La historia que se cuenta a partir de 1999 en Venezuela es muy similar a la de la Revolución Islámica iraní. El mismo concepto, un petroestado que es secuestrado por un grupo de poder que comienza a reformar las estructuras del país a disposición de una revolución. Esta revolución comienza a crear estructuras que permitan también la expansión de ese proyecto ideológico. En el proceso comienzan a hacer alianzas con países que geopolíticamente se oponen a los intereses de Washington a nivel internacional. Es allí donde la revolución islámica iraní y la revolución bolivariana se encuentran y se abrazan en una estrategia común a nivel internacional. Si ya sabíamos que Irán operaba en el continente americano y que la presencia de Hezbollah en países de América Latina era importante, desde el momento en que Mahmoud Ahmadinejad y Hugo Chávez forjan esa alianza entre los dos petroestados enemigos de Washington, esas operaciones iraníes se van a intensificar. Irán encuentra en Venezuela un punto de apalancamiento, pero es tal la penetración que ocurre de la influencia persa en nuestra región y sobre todo en Venezuela,
que aquí comenzamos a observar patrones muy similares a los que se observan en Oriente Medio. La estrategia iraní de la guerra proxy fue traída a nuestro continente y adaptada, por supuesto, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia y, por supuesto, a un factor no menos relevante, de que aquí estamos en la periferia, en el perímetro de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, y las cosas se tenían que hacer un tanto diferente. En todo este proceso vemos que, por ejemplo, la estructura de las Fuerzas Armadas en Venezuela, tras las reformas que le hizo Hugo Chávez, comienzan a parecerse mucho más a las estructuras del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Vemos otros hechos como, por ejemplo, la expansión de la Revolución Bolivariana comienza a hacerse a través de una estrategia de desestabilización muy similar a la de Oriente Medio, a través de una fuerza que se crea para llevar operaciones en el extranjero. Esta fuerza, además, coordina o crea con otros grupos delincuenciales y terroristas del continente las estructuras necesarias para poder operar, de forma similar a como lo hacen los grupos yihadistas aliados a Irán en Oriente Próximo y Oriente Medio. Un ejemplo de ello es cómo se organiza el operativo donde actualmente Chile investiga el nivel de participación de estructuras de fuerzas venezolanas en el secuestro del teniente Ojeda. Ahí hubo una participación, según las investigaciones chilenas, de fuerzas de seguridad del Estado venezolano en conjunción o alianza con el llamado Tren de Aragua, una organización recientemente designada como grupo terrorista por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. También se investiga, se ha hablado en anteriores oportunidades de cuál fue la participación de las fuerzas extranjeras, específicamente venezolanas, en los acontecimientos de la movilización social que incendió las calles de Chile en aquellos años 2019-2020. Asimismo, ocurren episodios similares en Colombia, en Ecuador e incluso en las caravanas que causaron la gran crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos, la inteligencia de los Estados Unidos, ha acusado al gobierno de Venezuela de haber creado al Tren de Aragua como un brazo, una estructura de poder, de guerra asimétrica, una estructura que permite al Estado venezolano desestabilizar a nivel continental los intereses de Washington y que han penetrado a los propios Estados Unidos continentales. Entonces, todo esto se parece mucho a la historia que vemos en Oriente Medio con Irán. No es casualidad que esto esté ocurriendo de esta manera. Fíjense algo, en el operativo que actualmente acaba de ejecutar los Estados Unidos de América en el sur de Venezuela, donde ejecutaron al llamado Niño Guerrero, alias el Niño Guerrero, que es o era el jefe del Tren de Aragua, vemos que las operaciones comienzan a enfocarse también en Brasil y que horas después o días después capturan a un personaje que es importantísimo en la logística de ese grupo terrorista allá en Brasil, en el norte de Brasil. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que el Tren de Aragua estaba sirviendo de operador logístico, de suministrador de armas, nada más y nada menos que de las dos protomafias más grandes del continente, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando do Capital. Tenemos todo un panorama donde las guerrillas colombianas, grupos de Hezbollah que operan especialmente en Cochabamba, Bolivia, el Primeiro Comando do Capital, el Comando Vermelho, las estructuras del narcotráfico mexicano, las estructuras de las cuales ya hemos hablado,
del Estado venezolano se han aliado nada más y nada menos que con las células de Al Qaeda en el África Occidental, especialmente en Mali y en toda esta zona del Sahel. ¿Por qué? Porque la llamada Ruta 10 es la interconexión entre el terrorismo islámico y el narcotráfico latinoamericano para en conjunto operar y distribuir droga hacia África y Europa. Esto les permite a cada uno de estos grupos financiar sus propios objetivos a nivel continental. Entonces no estamos hablando de alianzas ideológicas, estamos hablando de grupos que han encontrado en el crimen transnacional las herramientas que les permite poder financiar sus operaciones, pero que en este sentido van a encontrar o van a chocar con los intereses de seguridad de los Estados Unidos de América. Actualmente la estrategia de Washington está enfocada en destruir el enclave geopolítico más importante que están utilizando estos grupos de crimen transnacional y de alianzas extrahemisféricas contra sus intereses y su seguridad nacional. Me refiero a la llamada autopista 10. La autopista 10, geopolíticamente hablando, se le conoce a toda una ruta que utiliza la guerrilla colombiana, el narcotráfico mexicano, las estructuras terroristas como el Tren de Aragua, los elementos de Hezbollah asentados en Bolivia y las protomafias brasileñas, especialmente el Comando Vermelho y el Primeiro Comando do Capital, para transportar la droga desde acá, desde el continente americano, hacia África y de allí la distribuyen hacia Europa y el resto del mundo. El enclave de esta ruta precisamente tiene como epicentro el sur de Venezuela y el norte de Brasil. Es por ello que la operación donde se da de baja al niño guerrero tiene implicaciones mucho más grandes y amplias de lo que los pseudoanalistas y periodistas venezolanos pueden estar imaginando. No solamente significa el inicio formal de las operaciones en tierra que tanto prometió Donald Trump hace meses contra los grupos narcoterroristas en el continente, sino que es el precedente, el símbolo de que en los próximos meses vamos a observar operaciones similares en México, Colombia, la propia Bolivia e incluso Ecuador. Donald Trump no está jugando, va por las cabezas del narcotráfico, las va a tratar de la misma manera que trata a Al Qaeda o a ISIS en el Oriente Medio y va a ejecutar operaciones como las que vimos ya en el sur del estado Bolívar. Así como estos grupos terroristas, así como esta alianza entre Venezuela e Irán trajo a nuestro continente formas propias de la guerra del Oriente Medio, asimismo las va a combatir los Estados Unidos de Norteamérica, así como las combate en Oriente Medio. Y con esto terminamos la exposición del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los espero en los comentarios para que podamos interactuar. Y bueno, les invito como siempre a seguirme en todas mis redes sociales, a activar la campana de notificaciones, a darle me gusta a este video y a compartirlo con todos sus amigos.